Relato compartido por Francisco Tafola. Mi relato tiene lugar en un bar de Celaya, Guanajuato llamado Bar Don Chema, en el cual trabajé ahí durante un corto tiempo. En el terreno en el que se encontraba el bar había más edificios. Estaba el salón de eventos, el estacionamiento, la casa de los patrones y el cuarto del velador. Yo dormía en un cuarto pequeño en el salón de eventos, ya que como laboraba en el bar salía a altas horas de la madrugada, y tenía que quedarme ahí porque mi casa me quedaba bastante lejos. Un día viernes que terminamos de laborar como las 3:15 de la madrugada, yo ya estaba dispuesto a irme a dormir en el catre que estaba en el cuarto, cuando de pronto en el salón alcancé a escuchar algo que golpeaba en el piso. Era como una pelota y se escuchaba el rebote que cada vez se iba acercando más a mi cuarto, hasta que llegó un punto en que ésta rebotó en mi puerta. Yo espantado salí con una lámpara y un bat de béisbol, pero no había nada, ni tampoco la pelota ni nadie que la hubiera arrojado. Así que volví a la cama e intenté conciliar el sueño. Al día siguiente me levanté, me fui a la casa y volví como a las 6 de la tarde para comenzar mis labores en el estacionamiento del bar. Todo iba normal hasta que recordé que no traía conmigo la lámpara para indicar las maniobras a los autos, así que me fui al cuarto para traerla. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrar una pelota grande arriba de mi catre? Yo solo la saqué de mi cuarto y tomé mi lámpara, y cuando me disponía a salir escuché la voz de una niña que me dijo: «Pásame la pelota». Yo espantado salí del cuarto corriendo y le conté a mis compañeros lo que había sucedido, pero ellos solamente sonrieron y no me dijeron nada más. Esa noche, como a las 4:30 de la madrugada, ya estábamos cerrando el bar y solo quedaban algunos cuantos clientes que no se querían ir. Como yo estaba en el turno, me tocó pedirles que se fueran y ellos amablemente accedieron, pero me pidieron que antes les tomara una foto para el recuerdo. Según ellos se las tomé, pero cuando vieron la foto en su celular casi salieron corriendo del miedo, pues salía el rostro de una niña con un moño dorado y una pelota. Ellos salieron despavoridos y procedimos a cerrar el bar. Le pregunté a uno de mis compañeros sobre lo sucedido y él me platicó que antes de que estuviera el bar y todos los terrenos y la casa aledaña, por ahí pasaba un tubo de aguas que conectaba con el río, y que en el bar había una fuga que se asemejaba a un pequeño riachuelo o lagunita. Ahí acudían las señoras a lavar y un día una señora que lavaba ropa ajena fue con su hijita de 8 años, quien entró inocentemente al tubo de agua mientras no circulaba nada a buscar su pelota. Lamentablemente en ese momento iniciaron a extraer el agua y la niña murió ahogada. Cuando pagaron la extracción pudieron sacar el cuerpo de la niña y se dice que desde ese entonces su alma pena en aquel terreno buscando quien le pase su pelota. Actualmente ya no trabajo ahí, pero un ex compañero me comentó que aún se escucha en el salón el ruido de la pelota. Debe ser la pobre niña que aún no puede descansar en paz. Historia compartida por Shoma Fuentes. Soy una chica común. Nací en las costas de Colima y no presumo de ser observadora, atenta a los detalles ni a una memoria sofisticada. Soy más bien alguien normal. Nací un 17 de marzo y desde muy pequeña comencé a hablar. La casa donde pasé mi primera infancia era de venas de palapa y el techo de láminas de asbesto. Mi padre tiene un negocio de comida rápida que atiende por las noches. Y es por eso que desde que tengo uso de razón, mi madre, mi hermana mayor y yo la pasábamos solas desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ya que no recuerdo ni una sola noche en que mi padre hubiera estado con nosotras. En cierta ocasión, cuando tenía 2 años de edad, abordamos un taxi. Ya en el trayecto le dije a mi madre con un lenguaje limitado de que iba a haber un ciclón, pero que no se preocupara porque no iba a pasar nada malo. El taxista soltó una fuerte carcajada porque el día se veía bastante soleado. Cabe destacar que en la casa no teníamos radio ni televisión como para que yo hubiera visto o escuchado el pronóstico del tiempo. Cuenta mi madre que esa madrugada llegó un fuerte huracán que le hizo recordar mi comentario. Se tranquilizó al recordar que le dije que no iba a pasar nada, pero le preocupó no encontrar explicación de cómo lo supe. Incluso dice que me preguntó pero que yo no le respondí. Así pasaron 10 años hasta otra situación. Esta vez mi padre se obstinó a ir a una peregrinación a la Virgen de Talpan Allende, Jalisco, pero quería ir en moto y son como 6 horas de camino. Por más que mi madre y yo le rogamos de que no fuera porque era peligroso, no nos hizo caso,
pero para dejarnos más tranquilas nos comentó de que iba a ir su hermano en la otra moto. La salida era a las 7 de la mañana un día sábado y mi madre y yo nos levantamos para despedirlo, pero yo enseguida me volví a dormir. En mi sueño vi a mi padre solo en Talpa y triste. Luego lo vi manejando solitario en una carretera fría y oscura, y finalmente lo vi ensangrentado. Desperté como a las 9 de la mañana y le conté mi sueño a mi madre. A eso de las 2 de la tarde llamó mi papá y me dijo que a la mera hora de irse mi tío se había rajado y él se había ido solo. En la caravana de motos con las que iba, los familiares de los motociclistas se habían ido en auto, y se terminaron reuniendo en familia y mi papá andaba solo. Le dijo a mi mamá que después de ver a la Virgen le daban ganas de volver, pero mi mamá le suplicó que se quedara y esperara a la caravana. Le platicó de mi sueño y gracias a Dios me hizo caso. Cuando llegó nos contó que en el camino de vuelta le falló una llanta, pero que los compañeros le ayudaron y que no pasó mayores. A partir de ese momento entendí que algo no era tan común en mí. En el año 2003 ya estudiaba en la capital de Colima la licenciatura. Había hecho grandes amigas y hasta ya había olvidado esos episodios en mi vida. Era 21 de enero y había tenido un sueño muy extraño. Esa misma mañana nos habían enviado a hacer una labor social, así que tuve la oportunidad de platicarle a mis compañeras mi sueño. Consistía en un terremoto de magnitudes insospechadas. Les dije que se caía el templo de mi ciudad natal, Tecomán, y que yo estaba sola en ese momento y que se caía en las casas. Todas me interrumpieron muertas de risa porque ya estaba grande para pesadillas. Inclusive me recordaron que vivíamos en una zona sísmica por la cercanía de los volcanes y esa mañana no trascendió a más. Esa misma noche, alrededor de las 8 p.m. en la ciudad de Colima hubo un terremoto que sacudió todo el estado. Los medios manejaron una escala de 7.1 para no asustar al turismo en Manzanillo, pero los que conocemos a personas de protección civil sabemos que fue de 9.5. Y sí se cayó el templo principal de Tecomán. Hubo una especie de remolino en el mar y hasta se cayó un hotel. Incontables casas estuvieron dañadas y yo estaba sola tal cual en mis sueños. No pude comunicarme con mi familia hasta casi 2 días después. A partir de ese momento mis compañeras de clases me tomaron en serio. Luego me pedían que cuando tuviera otra premonición les advirtiera. No es fácil saber que tienes este don porque mientras no lo controlas no se le puede llamar así, ya que lo que sueñas normalmente no lo sabes distinguir entre una premonición o un sueño. No es simplemente despertar de una pesadilla y olvidarla, es preguntarte si haces bien en comunicarlo o no. No sé si me logren entender. 2 o 3 años después de eso soñé el embarazo y el sexo del bebé de una compañera del aula. A mediados de diciembre soñé la muerte de un familiar y el 19 de diciembre perdimos a un tío. El 7 de febrero soñé a una tía sufriendo emocionalmente. Me comuniqué con ella y estaba sufriendo un problema familiar. No sé por qué está pasando ni por qué va en aumento. No sé qué hacer y no sé cómo puedo pararlo. Lo único que he notado estos 3 últimos años es que siempre que sueño siempre recuerdo hasta el último detalle de estos. Sé que esto no es común, pero a mí me pasa. Al cerrar mis ojos en la noche ruego por tener buenos sueños. Visualizo un campo de flores y el sol y respiro y pienso, ¿qué va a ser lo que veré esta noche? Me llamo Andrea López y vivo en Argentina, Río Gallegos. Quiero compartir mi primera experiencia con ustedes. Hace aproximadamente 3 meses viajé a Punta Arenas, en Chile, donde es originaria la familia de mi madre. Siempre íbamos a pasear para visitar a mi tía, pero esa vez fuimos porque había sacado mi licencia de conducir. Así aproveché para manejar en la ruta y de paso darle una sorpresa a mi tía. Todo salió bien y cuando llegamos eran las 8:30 de la noche. Mi tía estaba cocinando y cuando nos vio estaba muy feliz por mí. Me abrazó y me felicitó porque había llegado bien manejando hasta allá. Pasaron las horas hasta que llegó el momento de cenar y charlamos y compartimos un rato hasta que terminamos de comer. Luego mi tía pasó a mostrarnos las camas donde dormiríamos. Cuando me acosté en la cama no se sentía cómoda, por lo que decidí llevarme las frazadas y acostarme en el sofá. Como todavía tenía energía y no podía dormir, decidí jugar en el celular hasta que me diera sueño. En ese momento mi madre, su amiga y mi tía se fueron a dormir.
Me encontraba sola en la estancia jugando con el celular hasta que me fijé en la hora y ya eran casi las 3 de la mañana. Y como íbamos a dar un paseo temprano, decidí dejar el celular y dormirme. Cuando estaba a punto de dormir comencé a escuchar golpes en la puerta y al mismo tiempo cuando se detuvo comencé a escuchar que raspaban la puerta fuertemente con una cuchara. Además como que arrastraban los pies por debajo como si buscaran algo con el pie. Del miedo tomé mi celular y estaba debatiendo conmigo misma si debía prender la linterna o no. Luego de eso empecé a escuchar pasos de tacones en el piso y solamente quería pensar que era alguien buscando algo en la cocina. Pero de un momento empecé a escucharlo por toda la casa, así que decidí llamar a mi madre pensando que tal vez estaba buscando algo, pero me di cuenta de que no era ella porque no me respondió. En ese momento comencé a escuchar los llantos y gritos de una mujer pidiendo ayuda, y que mencionaba algo de que no podía salir. Del miedo decidí grabar aquellos llantos desesperados de esa mujer y era una voz que no había escuchado nunca, y por lo que sé en la casa de mi tía nunca pasaba nada raro. Pero ella tiene la fea costumbre de comprar cosas usadas a personas fallecidas ya que consideran que cuestan menos dinero. Supongo que eso atrajo algo porque cabe aclarar que la última cosa que había comprado era la prenda de una mujer que había muerto recientemente. Creo que la dueña de esa prenda era la que pedía ayuda desesperadamente esa noche. Los ruidos y los llantos continuaron hasta que el sueño me venció y al día siguiente le conté a mi madre lo que había pasado. Y como no me creían decidí mostrarles el audio que había grabado durante la noche. Aún así mi tía no lo creía. Pensaba que era el audio que había sacado de alguna película. Después de esto mandó bendecir la casa con un cura pero creo que no funcionó, ya que un día me dejaron sola y vi claramente cómo se paseaba una sombra por toda la casa. No sé por qué, pero del susto me encerré en el cuarto de mi primo y puse música a todo volumen, y cada vez que salía al baño me sentía observada. Sinceramente es algo que no se lo desearía ni a mi peor enemigo, porque créanme que es una experiencia completamente horrible. Aprovecho enviarle saludos cordiales a Brenda, quien es una fiel seguidora del canal. Muchas gracias. Relato anónimo. Actualmente tengo 28 años y soy ingeniero en sistemas computacionales. Soy de un pueblo bastante pequeño del estado de Michoacán al que recuerdo con mucho anhelo. Es tan pequeño que si caminas de una orilla a otra te haces más o menos unos 15 minutos. Por esta razón tuve que ir fuera como muchos más para poder estudiar más allá de la secundaria. Cuando ya estaba en segundo semestre de mi universidad tuve la oportunidad de trabajar en la ciudad de Querétaro. Esto claro sin dejar atrás mis estudios. En los 23 años de vida no me pasó absolutamente nada normal. Como les dije, conozco las historias de brujas, duendes, incluso del propio demonio. Sin embargo, me volví un hombre de ciencia y dejé de creer en todas esas cosas. Terminé la universidad y continuaba trabajando animado porque ganaba bastante bien. Entonces decidí comprar una casa ya en la ciudad, la cual está ubicada en la colonia Colinas del Sol en un fraccionamiento privado, que en aquel entonces no era tan seguro como lo es ahora. Yo en la casa tenía un arma de calibre 22 ya que por las calles siempre se veía gente drogándose o haciendo cosas malas, por lo tanto decidí conseguir algo de seguridad. Mi miedo era que pudieran robarme mi computadora ya que sin esta me dejarían sin trabajo. Mandé a poner barrotes en todas las ventanas, las cuales eran solamente 3. Una a un lado de la puerta principal y las otras 2 en los cuartos del segundo piso. Pasaron los meses y yo estaba viviendo como nunca. No tenía ningún compromiso excepto pagar mi casa que la verdad no me pesaba. Quizás esa fue la mejor de mis épocas. Un día como cualquier otro llegaba del trabajo y me dispuse a sacar a mi perro a pasear como todas las tardes. Así que abrí la puerta, pero cuando lo vi noté que estaba muy agitado con la lengua de fuera y respirando rápidamente. Esto era extraño porque hacía mucho frío y no era normal. No le di importancia, así que salimos de todas formas. Volvimos como a las 9 de la noche a la casa y fui al comedor y me senté a leer un libro para descansar un momento. Después prendí un cigarrillo y comencé a relajarme. De pronto mi mascota empezó a ladrar muy desesperado por salir. Me asomé por la ventanilla y ahí estaba un hombre con una chamarra negra y una gorra azul oscura. Se distinguía perfectamente y me quedé por unos momentos observándolo.
Notaba que no se movía y su mirada no se quitaba de mi ventana. Creyendo que me iba a robar algo, según yo eso pretendía, fui por mi arma, pero al volver ya no estaba. Así que enfundé mi pistola y salí a buscar a ese misterioso hombre. Tenía una pinta como si tuviera unos 20 años, aunque no era tan delgado, pero tampoco fornido. El perro me asustó ya que entró a la casa muy enojado. Volteé hacia el segundo piso de la casa y ahí se encontraba el misterioso hombre, mirándome desde la ventana de mi cuarto en el segundo piso de mi casa. Estaba muy enojado porque sabía que me iba a robar, así que entré y cerré la puerta y me dije a mí mismo, esta vez no te me vas a escapar, no te vas a ir con mi computadora. Pero al abrir la puerta de mi habitación no encontré absolutamente nada fuera de lugar, así que busqué por toda la casa y no logré encontrar al hombre y entonces pensé, ¿cómo es que este tipo pudo entrar? Si solamente hay una entrada y fue por la misma que yo salí. Quise encontrar una respuesta lógica convenciéndome a mí mismo que solamente fue un reflejo de la ventana, pero la luz estaba encendida y eso no pudo haber pasado. Salí corriendo llamando a mi perro y en eso un vecino se me acercó y me dijo, «Cálmate, ¿qué es lo que tienes?» Le describí al tipo y le conté lo que había pasado y me pidió que dejara el arma, que no me iba a servir de nada. Me explicó que él era sacerdote y que ese hombre se aparecía siempre, que tal vez por suerte yo no lo había visto antes, pero que siempre se aparecía por la calle. Le pregunté que si también se metía a las casas y el padre me miró, pero esta vez un poco asustado y me dijo, «Trae a tu perro y hoy te quedarás en mi casa». La verdad no me lo pidió 2 veces y ya en la madrugada algunas gentes salieron de la casa de al lado y empezaron a disparar y murieron 4 personas. Me llevé una gran sorpresa al saber que 2 de los disparos dieron justamente en la cabecera de mi cama. Los que dispararon iban tan drogados que ya no sabían a qué casa estaban disparándole. Ya no quise preguntarle nada más al sacerdote que me ofreció su casa. Actualmente ya vivo en otra parte. Nunca volví a ver a ese hombre de chamarra negra, aunque simplemente le agradezco por haberme avisado con tiempo de que algo andaba mal. Sé que esto no es algo tan terrorífico, pero sí que es paranormal, ya que estas cosas sí suceden. Relato compartido por Rise of Risk. Yo trabajo haciendo instalaciones y tengo que subir a las torres a orientar antenas o tomar reportes fotográficos. Una vez iba subiendo, pero esa vez decidí subir rápidamente sin usar la línea de vida, el cual es un cable de acero que está desde abajo hasta la punta para frenar con un carrito sujeto al arnés. Pero ese día, para mayor rapidez, me dispuse a subir sin el carrito, tomar las fotos e irme. El caso es que cuando iba subiendo, un tubo se desprendió de arriba y me golpeó en la cabeza. Aunque tenía casco, logré aturdirme y la vista se me puso en negro. Y cuando reaccioné me iba para atrás lentamente y quería volver a sujetarme, pero ya no alcancé la escalerilla de ascenso. En ese momento, medio aturdido, vi que salía una mano de entre los tubos cruzados de la torre que me sujetó y me jaló hacia el frente. Cuando reaccioné bien, estaba aferrado a los ángulos de la escalerilla a 50 metros de altura, sujeto con el arnés y la línea de vida, pero no recuerdo haberlas usado ya que apenas iba en el ascenso. Ese día anduve con una sensación extraña, pero no de miedo, sino otro tipo de sensación confusa. Déjenme mencionarles que 2 días antes había soñado con mi padre, que en paz descanse. En el sueño yo tenía demasiado trabajo y estaba estresado y él apareció de la nada y me dio un abrazo. No me explico por qué sentí tanto alivio en ese momento, pero luego desperté. Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 13 años y se dedicaba a armar torres de telefonía móvil. Incluso sus amigos o vecinos me cuentan que era un chingón haciéndolo. Yo tengo 24 años y apenas 2 años en este ramo. Les deseo una excelente noche y gracias por escuchar mi experiencia. Historia compartida por Celeste Salinas. Les voy a contar un suceso que es muy extraño y un tanto escalofriante, que me sucedió cuando vivía en casa de mis abuelos y en ese tiempo tenía escasos 8 años. Para llegar al baño tenía que cruzar el patio y un corredor que daba a la sala.
Dentro de esta hay un cuarto con una puerta pequeña que dirige al sanitario. Debo mencionar también que el lavamanos no tenía espejo porque éste se encontraba afuera a un costado de la puerta. Ese día recuerdo que entré sola al baño porque en verdad me daba mucho miedo entrar a ese cuarto. Tenía una vibra muy extraña y siempre sentía mucho frío. Ya en la sala caminé rápido al baño y me lavé las manos, me roció un poco de agua sobre mi cabello y salí. En cuanto cerré la puerta me di la vuelta para verme al espejo y acomodar mi peinado. Pero de repente escuché como si alguien estuviera llorando. Se escuchaba similar a cuando lloran mucho y un suspiro te diera un alivio. Giré hacia atrás pero no vi nada, solo entraba la luz del sol entre las cortinas pero no vi a nadie. Comencé a ponerme muy nerviosa cuando nuevamente escuché eso. Alguien estaba llorando y al fijar la mirada al espejo logré ver detrás de mí junto al sillón a una muchacha con el pelo sobre el rostro. Ella lloraba y vestía una blusa blanca con una chamarra de mezclilla. En ese momento sentí como la piel se me erizaba y un frío tremendo recorría mi espalda. Me sobresalté así que inmediatamente salí al pasillo y crucé el patio. Fue realmente horrible porque ese tramo se me hizo eterno. Más tarde le conté a mi madre lo que me había pasado y ella solamente se quedó seria y me preguntó 2 veces, ¿cómo era esa muchacha? Yo le contesté y me dijo, esa es Maribel. La pobre sigue penando. Yo le pregunté que quién era Maribel. Ella me dijo que era una muchachita que hace unos años rentaba ese cuarto con sus padres pero que un día se había suicidado. Maribel se suicidó con un arma de fuego y como la recámara está tapizada por maderas un poco más fuerte cualquier sonido por el eco. Me cuenta que mis tíos a veces llegaban a escuchar cómo se detonaba el disparo. Pobre de ella porque después de las investigaciones que mi madre hizo me contó que al parecer Maribel estaba embarazada. Yo supongo que por eso la tristeza es más grande ya que por una salida fácil se perdieron 2 vidas. Gracias por escuchar mi pequeña historia. Aprovecho para mandar saludos a la abuela Gavina, ya que también escucha los relatos del canal. Muchas gracias. Me llamo Alejandra López y tengo 2 pequeñas historias que contar. El primer suceso fue por el año de 1984 en la zona de Héroes de Padierna, la cual es una zona donde hay muchos cerros y es muy boscosa. Éramos una familia disfuncional y mi madre tomaba mucho, al igual que mi padre que lo hacía cuando conseguía para el vicio. La casa donde vivíamos era un predio bardeado de aproximadamente 2000 metros, con piedras y plantas a la loma del cerro. Y el baño de esa casa estaba muy separado de los cuartos construidos. Una noche mi padre estaba haciendo donas para vender y mi madre se encontraba lavando. Eran como la 1 de la madrugada cuando los perros de la calle comenzaron a ladrar. De repente se vio bajar de la parte de arriba del predio hacia el baño una silueta de una mujer vestida de blanco. Esta no tenía rostros y tampoco tenía pies. Prácticamente iba flotando. Mi mamá empezó a decirle groserías y que no se iba a llevar a ninguno de sus hijos. Mi papá entonces salió con una pistola y la descargó hacia la silueta. Entonces esta cosa se detuvo en el baño como si nos observara. Estuvo aproximadamente ahí 2 minutos para luego volver de donde había venido. Mi madre me dijo de que era la Llorona, aunque sinceramente no tengo idea de qué pudo haber sido, ya que esta aparición no gritaba ni tampoco hablaba, pero sí causaba mucho miedo. El segundo relato es de mi bisabuelo que me contó una mala experiencia con una bruja. Él vivía en un asentamiento irregular del estado de Hidalgo, y en ese entonces rondaba el aviso de que estaban chupando los niños. Estas personas tenían un tinacal de pulque y una noche en la casa de un señor llamado Faustino llegó una bruja y se chupó a su hijo. El bebé apenas tenía 1 año de nacido y se quedó sin una gota de sangre. Por la tarde llegó la gente a velar al niño y Faustino estaba muy borracho y a media casa comenzó a gritar maldiciendo a la bruja. Decía que por qué no iba con él, que si era tan chingona por qué no se atrevía a chuparlo. Para la mañana siguiente el señor Faustino amaneció empinado en el tinacal con las tripas de fuera. La gente decía que la bruja estaba en el velorio y que no se dio cuenta de que ella había escuchado la petición, y que ésta se la había cumplido.
Relato compartido por Meli. Esto comenzó hace aproximadamente 2 años y yo estaba en el segundo curso cuando se puso de moda el juego de Charlie Charlie. Un día decidí contarle a mis compañeros ya que fui de las primeras personas que lo veía y se los conté. Le dije cómo podríamos hacerlo, así que aproximadamente 10 amigos que estábamos en el curso lo intentamos. Colocamos los lápices y les dije lo que había que decir. Pero nadie se armó de valor para hacerlo, así que como yo era quien había propuesto el juego, lo hice. Lo seguimos intentando varias veces, pero jamás pasó nada. Como en el colegio se requerían 200 horas de brigada, decidimos hacerlo un día que salimos temprano. Cabe decir que estaba en la brigada del buen vivir, a la cual nos llevaban al hospital a recibir charlas y mirar algunos videos. El juego se había vuelto viral y todos lo conocían. Así que no recuerdo bien si fui yo quien propuso que jugáramos al terminar la brigada, pero lo hicimos. Nos juntamos en la esquina de la morgue para ver si pasaba algo. Cuando lo hice se movieron los lápices y cayeron al suelo, pero creíamos que solamente era el viento. Después lo dijo otro amigo, pero no pasó nada. En ese momento me sentía normal, pero cuando nos levantamos y comenzamos a caminar sentí algo muy pesado. Era como si algo me estuviera siguiendo. Aunque como a mí me gustaba todo lo que era paranormal, no le presté mucha importancia, ya que los lápices ni siquiera se habían movido. Luego de eso caminé hasta mi casa y debo reconocer que siempre mirando hacia atrás, viendo si no había nadie siguiéndome porque sentía una presencia. Al llegar a mi casa me sentí pesada, así que decidí tomar una ducha. Pero cuando entré al baño la sensación de pesadez no se me quitaba de encima. Al ponerme el champú cerré los ojos para que no se me lastimaran y fui ahí cuando sentí que alguien me estaba observando. Me quité rápidamente el jabón de los ojos y logré verla. Una mano estaba atravesando la cortina e intentaba agarrarme. Mi reacción fue alejarme y eso inmediatamente desapareció. Corrí la cortina y no había absolutamente nada. Me enjuagué lo más rápido que pude para salir corriendo. Estaba tan asustada que hasta salí llorando. Mi hermana mayor me preguntó qué ocurría y le conté lo que pasó en el baño y lo que habíamos hecho en el hospital. Ella solamente me reprimió y me dijo: «Ya ves lo que te pasa por andar jugando con los muertos». Aunque estaba enojada me abrazó y me dijo que no pasaba nada. Desde ese día juré jamás volver a jugar ese juego. Pienso seguir cumpliéndolo porque lo que sentí esa vez en el baño no se lo deseo a nadie. Y nunca jueguen algo que vean en internet y que trate sobre muertos. No saben qué cosas pueden llegar a pasar. Me llamo Diego Blanco y esto que contaré es un relato que no me ocurrió a mí, sino más bien a una tía lejana. Pero fue algo que sorprendió mucho y esto pasó cuando yo tenía 6 u 8 años. En ese tiempo vivía en un pueblito cercano a Zamora, Michoacán. Al pueblo apenas llegaba el agua potable 1 o 2 veces a la semana, por lo cual siempre íbamos a la casa de una tía llamada María, ya que siempre había agua. Su casa era pequeña y humilde, pero tenía un jardín grande con muchos árboles frutales, en donde todos nosotros jugábamos. Ella contaba a sus familiares que se le aparecía en la noche un apache, y que siempre apuntaba a un lugar para avisarle que ahí había dinero enterrado. También le decía cuando algún familiar iba a morir o incluso cuando ella fallecería. Eso pasó muchas veces e incluso ella comentaba que en el jardín se le aparecían niños jugando, que nunca quiso sacar el dinero porque no quería que nada le pasara a la familia. Un día un familiar avisó de que ella había muerto. En ese tiempo en el pueblo cuando alguien moría solo se le velaba y enterraba. No había chequeos médicos ni autopsia. Y pues empezaron a hacer los servicios esa misma noche. La velaron y al amanecer la llevaron a la iglesia y una de las personas que cargaba el ataúd comentó que había sentido un movimiento dentro de la caja, pero no quiso decir nada porque no quería asustar a la gente. Todo transcurrió normal. Se le hizo la misa y después de llevarla al panteón, a la hora de abrir la caja y ponerle un escapulario, una de las mujeres que se lo puso le comentó a otra que el cuerpo se sentía muy blandito, que no estaba duro como de costumbre. Se le hizo muy raro, mas no entraron en discusión y todo siguió normal. Le dieron sepultura y todos se retiraron del panteón. Al tercer día el panteonero haciendo la limpieza en la ronda al mediodía escuchó quejidos y gritos. Se asustó mucho, pero recordó que apenas habían enterrado a doña María.
Así que corrió hacia una tiendita que estaba cerca del panteón a donde se juntaban algunos borrachitos. Le pidió que fueran con él para que le ayudaran a escarbar. Estos apresurados fueron y empezaron a escarbar hasta llegar a la caja. Al abrirla ya estaba doña María con la cara rasguñada y con los vidrios de la caja rotos. Ya estaba muerta y decían que estaba toda cortada por la desesperación. La habían enterrado viva y se había rasguñado la cara con sus manos. Estaba toda cortada por los vidrios, pero había muerto asfixiada. Y ahí había quedado doña María. Al tiempo yo me vine para California y a los 3 años viajé a mi pueblo. Cuando quise ir de nuevo al jardín de mi tía ya no pude porque el terreno estaba tapado. No se podía entrar, pero por un hoyo miré que estaba lleno de muchos puños de tierra. Y había uno en particular que era muy grande. Se comenta que estuvieron escarbando buscando el dinero que ese apache le decía a mi tía que sacara. Y según se rumoraba de que no habían encontrado nada. Pero de ser una casa chica y vieja al poco tiempo hicieron una casa grande. Al parecer todo indicaba que se habían encontrado el dinero que había llevado a la tumba mi tía María. Y que por no haberlo sacado le dio una muerte terrible. También aprovecho para mandar saludos a la familia Blanco de Lompoc, quien nos escucha desde California. De verdad, muchas gracias.